hoy quiero hablarle un poquito acerca de un tema que yo creo que es muy importante para todos y quiero recordarle, llevamos 2 semanas que hemos estado hablando acerca de ir a la presencia de Dios, de tener comunión con Dios, de lo importante que es pasar tiempo en la presencia de Dios, dedicarle tiempo de calidad al Señor. El tiempo que tengamos disponible, siempre y cuando sea de calidad con Dios, va a ser un tiempo productivo, efectivo, del cual vamos a dar resultados que van a ser beneficiosos para nuestra vida. Estuvimos hablando también la semana pasada acerca de cómo perseverar, de mantener una actitud de oración, de orar sin cesar, una actitud perseverante, una actitud en que nosotros podamos siempre ir a la presencia de Dios y sacar el mejor partido de ello. Hablamos de que esa actitud perseverante, de no desmayar, de creer, de siempre ir a la presencia de Dios, de buscar resultados en la presencia de Dios, de no dejarnos caer, de no permitir que que venga el desánimo a nuestra vida porque no vemos los resultados que esperamos, sino debemos mantenernos firmes buscando de Dios. Y hoy quiero hablar un poquito acerca de esa perseverancia. La semana pasada hablamos mucho acerca de la perseverancia, de la palabra que significa hupomeo, que significaba resistir, ¿verdad? Que necesitaba prevalecer, que significaba perseverar. Y es una palabra importante que nosotros no debemos olvidar, porque es una palabra que nos ayuda en todo tiempo y en todo momento, pero nosotros como hijos de Dios debemos ser perseverantes en todos los días. Por eso le hemos llamado a esta enseñanza muy corta, perseverar en el diario vivir. ¿Por qué? Porque todos los días tenemos que perseverar. Tenemos que perseverar, y perseverancia es una de las características que deben de tener los hijos de Dios. No podemos dejar de dejarnos caer, no debemos permitir que los problemas del diario vivir pues nos agobien, nos impidan seguir adelante, nos impulsen a tirar la toalla. En vez de eso debemos simplemente creer y confiar en Dios, porque esa es la única forma de perseverar. Realmente la perseverancia es seguir creyendo a pesar de que todo está oscuro, a pesar de que no vemos la salida, a pesar que las cosas se ponen difíciles. Nosotros debemos perseverar. Y no solo debemos perseverar en la oración, así como enseñamos la semana pasada que nuestra oración debe ser una oración perseverante, que no es una oración de un día, es orar todo el tiempo, es mantener esa actitud de oración, pero también debemos perseverar en todas las áreas de nuestra vida. No podemos simplemente tirar la toalla porque no vemos los resultados esperados o deseados. Tenemos que seguir creyendo que Dios está en el asunto. Le voy a poner un ejemplo y bueno, es un ejemplo muy personal. No es un secreto que pues he estado con problemas de salud, ¿verdad? Hemos estado creyendo. En un momento dado pues me diagnosticaron una anemia, tuvieron que ponerme sangre y pues he estado desde entonces con tratamiento a base de hierro por causa de eso. Pero gracias a Dios que el Señor ha estado tomando control de mi salud, ¿verdad? En un momento yo estaba orando y le decía, bueno, Señor, yo oro por la salud de los demás, la demás gente se sana, pero aquí estoy yo enferma y pareciera, ¿verdad? Algo absurdo, pero así ha sido. Pero aún así yo he seguido creyendo que Dios tiene el control, que Él va a tomar el control de todo. A veces es más difícil, ¿verdad?, creer que otras veces, pero he estado creyendo y he estado entendiendo que Dios tiene el control, que Él siempre tiene la última palabra. Así que esta vez me hicieron los análisis médicos y después de haber estado con 6 puntos de hemoglobina, mi hemoglobina ahora sale con 13.9, lo cual es más del doble de lo que yo tenía. Así que es un testimonio que le doy, o sea, parte de lo que Dios ha estado haciendo conmigo, para que usted crea, o sea, para que usted entienda que a veces cuando creemos que las cosas salen difíciles, y mire, no fue un día para otro, han sido casi 2 meses en los cuales hemos tenido que pasar por un tratamiento que hemos tenido, pero la sorpresa es que lo que le toma a unas personas poder salir de esta anemia, a veces son meses que para poder recuperarse, pues en menos de 2 meses, pues ya yo no tengo la anemia, mi hemoglobina ha subido y todos mis niveles están bien. Y esto es importante que tengamos que entender. Cuando confiamos en Dios, cuando perseveramos y nuestra confianza está puesta en Él, usted y yo podemos creer que
sin importar qué tan oscuro se vea el momento, Él va a traer la salida. Él nos va a mostrar el final del túnel. Y eso se llama perseverar. Y no solamente es perseverar un día en orar. Bueno, voy a orar hoy, no me di la respuesta, voy a orar mañana, voy a seguir orando a pesar de no ver la respuesta. Y eso está bien porque es una oración perseverante, pero también debemos perseverar en nuestra confianza en Dios. Debemos perseverar en nuestro testimonio, debemos perseverar en nuestras acciones, debemos perseverar en todas las áreas de nuestra vida, creyendo que Dios va a hacer su perfecta voluntad sin importar lo que estemos viendo. La verdad de Dios, lo que Dios establece en su palabra, se va a cumplir y es mayor que los hechos que nosotros podamos ver con nuestra vista. Nuestra vista es limitada, solamente puede ver lo que está delante de nosotros. Sin embargo, los hechos, la realidad que está por encima de esos hechos que estamos viendo es la palabra de Dios, esa palabra incorruptible, esa palabra que viene de lo que no se ve, de lo que es invisible, de aquello que hizo el universo. Por eso nosotros debemos confiar en eso, en las promesas de Dios y perseverar creyendo, perseverar confiando, perseverar con fe en lo que Dios ya nos ha prometido y lo que Dios ha establecido. Muchas veces la gente dice, bueno, esta enfermedad es la voluntad de Dios. Por supuesto que no. Dios no va a enfermar a alguien y te va a decir, bueno, esta es mi voluntad, ¿verdad? Porque realmente Dios no se glorifica en la enfermedad. Dios se puede glorificar en una sanidad, pero no en la enfermedad. Entonces, cuando alguien está enfermo, y la enfermedad obviamente no viene de Dios, pero cuando alguien está enfermo, Dios viene y se glorifica y viene y trae esa sanidad. Y es ahí donde nosotros no podemos asumir una actitud pasiva, una actitud conformista, una actitud mediocre, que no tiene nada que ver con la voluntad de Dios, sino que tenemos que asumir una actitud perseverante, una actitud de confianza, una actitud de resistencia a lo negativo y creer que nuestros ojos siempre tienen que estar enfocados en el autor y consumador de nuestra fe. ¿Para qué? Para que saber que cualquiera que sea nuestro problema y cualquiera que sea nuestra necesidad, tenemos que ponerla delante de Él, delante del trono de la gracia, porque vamos a recibir la respuesta tarde o temprano. Yo no sé qué tan tarde o qué tan temprano, pero la vamos a recibir. Y ahí es cuando debemos perseverar, ¿verdad? Damos por hecho que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Por eso debemos seguir perseverando y no creer que eso malo, que esa enfermedad es la voluntad de Dios, que esa escasez es la voluntad de Dios, que el divorcio, que los problemas, que las dificultades, que eso son la voluntad de Dios. No, tenemos que cancelar esas ideas, ¿verdad? La voluntad de Dios es perfecta, la voluntad de Dios es agradable, la voluntad de Dios siempre va a traer algo bueno. Y Jesús nos exhorta a orar, a pedir y a seguir pidiendo, a no desmayar, a orar sin cesar. Jesús dice, bueno, y sigan adelante, pero ¿sabe qué? Nuestra actitud debe ser una actitud de perseverancia. Perseverancia con el problema, perseverancia en los obstáculos, perseverancia en las crisis, perseverancia en todo tiempo y en todo momento. A veces pensamos, pero es que Dios no ha contestado mi oración. Es que he estado orando por tanto tiempo y Dios no me ha contestado. Bueno, a lo mejor usted no le conviene lo que está pidiendo. Muchas veces no nos gusta que nos digan eso. O sea, a veces pedimos y lo que creemos que es bueno, lo que creemos que necesitamos, pero Dios no nos contesta porque simplemente no nos conviene lo que estamos pidiendo. Para Él siempre, pero Él siempre va a dejar saber cuál es su voluntad. Y si lo que tú estás pidiendo no es la voluntad de Dios, entonces Él no te va a contestar. A veces nos quejamos, es que estoy orando por tanto tiempo y Dios no me ha contestado, pero no te has dado cuenta todavía que con su silencio te está dejando saber que no es su voluntad lo que estás pidiendo y por tanto no te puede contestar. Claro que a veces pedimos cosas que creemos que son buenas, pero que realmente no lo son, ¿verdad? Creemos que lo que estamos pidiendo, bueno, si no es pecado, pues porque Dios no me lo va a dar. Pero tal vez si Dios te lo da, va a ser en tu propio perjuicio y no en tu beneficio. Por ejemplo, muchas personas, y esto es un ejemplo clásico, muchas personas vienen a la iglesia, piden por su matrimonio, especialmente porque el esposo venga a los pies de Cristo, porque restaure el matrimonio, y una vez que el esposo llega, la mujer se aparta y el matrimonio se viene abajo de todas maneras. Entonces,
¿Por qué Dios no te contesta? Porque tal vez Dios sabe que si te contesta, las consecuencias van a ser peores. Y no es que Dios no quiera la salvación. Dios va a salvar a ese hombre de una forma u otra. Pero Dios quiere que nosotros seamos consecuentes con su palabra, que seamos obedientes, que vivamos y caminemos en la voluntad de Dios, que perseveremos en la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué no nos contesta? Porque a veces lo que pedimos no nos conviene. Y cuando no nos conviene, simplemente no nos lo va a dar. Mucha gente pide, bueno, es que yo tengo tantas necesidades, pero es que Dios no se mueve por necesidad. Dios se mueve por voluntad. Entienda esto. Hay muchas necesidades en el mundo, pero Dios no contesta ni suple todas las necesidades que hay en el mundo. ¿Por qué? Porque están fuera de su voluntad. Dios contesta de acuerdo a su voluntad. Dios se mueve de acuerdo a sus propósitos. Cuando nosotros vivimos en la voluntad de Dios y caminamos en los propósitos de Dios, usted puede estar seguro que ni una sola de sus oraciones van a dejar de ser contestada. Todo, absolutamente todo lo que te haga falta será suplido de acuerdo a sus riquezas en gloria. Esto es importante que lo entendamos porque Dios se mueve de acuerdo a su voluntad. Y aquí yo quiero referirme a un pasaje de la Escritura que yo creo que es uno de los pasajes que habla más de lo que es la perseverancia, que verdaderamente habla de la perseverancia, de lo que es perseverar, de lo que es persistir, resistir, no dejarse caer, no tirar la toalla. Y aquí vemos en Lucas 18, en el versículo del 4 al 5, dice: y él no quiso por algún tiempo, está hablando aquí de aquella viuda que iba donde estaba aquel juez y le tocaba la puerta una y otra vez, y la viuda insistía todos los días y le tocaba, y el juez pues no le hacía caso. Y dice el versículo 4, Lucas 18:4 dice: y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Escuche bien, aquí nos encontramos un hombre que no creía en Dios, un hombre que por sus propias palabras entendemos que era un hombre maligno, un hombre perverso, que no tenía ninguna intención de hacer justicia, a pesar de que era un juez, pero no era un juez justo. Simplemente le decidió hacerle justicia a esta viuda simplemente para quitársela de encima, no porque tuviera realmente una conciencia justa, un deseo de hacer lo correcto. No, nada de esto. Aquí mismo él dice: esta mujer ya me tiene harto, le voy a hacer justicia para que no pierda la paciencia porque ya me tiene hasta lo último. Y esa es la única razón por la cual él decide hacerle justicia. Aquí no dice cuánto tiempo esta mujer estuvo tocando a la puerta de este juez injusto. No dice cuánto tiempo estuvo perseverando, pero es obvio que cuando llevó al juez a actuar de esta manera era porque no lo hizo una o dos veces, sino que de continuo, dice que de continuo iba y le tocaba y clamaba: hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Ella simplemente iba. Muchos pensarán, bueno, ella no tenía opción, o sea, realmente necesitaba, ni modo, necesitaba tocar a la puerta y pedir y clamar por su justicia. Ahora, entienda esto: lo que le dio la victoria a la viuda no fue su condición de necesidad. No. La parábola de la viuda y el juez injusto no se trata de la necesidad de la viuda, sino de la determinación de ella para lograr lo que se había propuesto. Entiéndalo bien. O sea, ella tenía una necesidad, ella tenía una situación que debía solucionar, pero ella simplemente no se trata de esto, se trata de su determinación. Yo voy a lograr justicia, yo voy a recibir lo que me pertenece. Eso es todo. Yo voy a ir y no voy a desmayar y no voy a descansar, y todos los días voy a tocar a la puerta de este juez y lo voy a cansar tanto y le voy a demandar tanto de que me haga justicia que no le va a quedar otra alternativa que hacerme justicia. ¿Qué sucede con la gente? Van a la calle, salen a buscar un trabajo, a la primera que no le dan trabajo se tiran a morir.
no recibo trabajo, es que no hay trabajo en ninguna parte, es que no sé qué voy a hacer. No, siga creyendo, siga tocando a la puerta, siga buscando, siga usted creyendo y confiando que Dios va a proveer ese trabajo. Mucha gente simplemente al primer obstáculo que se encuentran, tiran la toalla, no perseveran en cualquier problema. Tienen un problema en el matrimonio, tienen un problema con los hijos, y cuando tratan de hacer algo y las cosas no salen como habían previsto, enseguida tiran la toalla. Esto no tiene solución, me voy a divorciar, este hijo no tiene, que se vaya a la calle, que se pierda. No es así. Tenemos que perseverar, tenemos que seguir creyendo que lo que Dios empezó lo va a terminar. Tenemos que perseverar y perseverar, porque Dios persevera con nosotros a diario. Entienda que Dios es un Dios perseverante. Dios sabe que le vamos a fallar. Dios sabe que como humano tenemos debilidades, pero aún así Dios ha creído en nosotros. Él sigue perseverando, sigue creyendo y sigue confiando que nosotros vamos a tomar la decisión correcta. Aún cuando sabe que nos vamos a equivocar en el camino, Él está creyendo que al final vamos a regresar a Él, vamos a decidir hacer lo correcto delante de Él, caminar en su voluntad. Entonces debemos así mismo, de esta misma manera, debemos creer como creyó esta viuda. Ella estaba determinada a obtener resultados. Ella estaba determinada, ¿verdad?, a obtener esa justicia. Muchos de nosotros no obtenemos lo que estamos esperando porque tiramos la toalla, nos cansamos, nos viene el desánimo. Ya he orado 5, 6, 2 meses, 4 meses, no veo nada y bueno, no pasa nada. Pero no es que Dios tenga mala memoria y dice, bueno, ya se me olvidó las oraciones de esta persona y no las voy a contestar. No, ya le dije, muchas veces usted no está listo para recibirla. Otras veces somos inmaduros, tanto emocional como espiritualmente. Uno de los ejemplos más clásicos en esto es cuando una persona recibe una bendición financiera. ¿Qué sucede? Que se aparta de la iglesia, deja de servir, le presta mayor atención al negocio, a las bendiciones, que al Dios que le dio la bendición. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces no recibimos esto porque somos emocionalmente inmaduros, espiritualmente inmaduros. Tenemos que crecer en carácter, debemos aprender a depender de Dios. Entonces, Dios no nos da la bendición, no nos trae la respuesta. Necesitamos perseverar, necesitamos fortalecer nuestra fe, necesitamos caminar, ¿verdad?, en perseverancia para ver la respuesta a nuestra necesidad, a nuestros problemas. La perseverancia es un proceso, no es un día, no son 2, es un proceso. Debemos perseverar de a diario, todos los días, estar preparados para recibir lo que Dios tiene para nosotros por medio de una formación de nuestro carácter, ¿verdad? Y va a venir en el momento correcto, no cuando nosotros lo creemos, sino cuando estamos listos para recibir la bendición que Dios tiene, ¿verdad? Necesitamos aprender a manejar esas bendiciones de Dios de la forma correcta, no solo para cuidarlas, sino también para ser de bendición para otros con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo. Eso es lo que debemos hacer. También Dios ve las intenciones del corazón. ¿Con qué estamos pidiendo lo que estamos pidiendo? A lo mejor usted está pidiendo, usted dice, pastora, pero yo estoy pidiendo por una sanidad. Bueno, entonces la intención de tu corazón es el correcto. Señor, yo vengo delante de ti, tú alcanzaste toda mi herencia en la cruz del Calvario. Esto me pertenece por herencia, esto me pertenece por estar bajo pacto. Y usted puede orar y clavar delante de Dios por una sanidad, ¿verdad? Pero hay veces que lo que estamos pidiéndole a Dios no es bueno, no es agradable delante de Dios, no es correcto delante de Dios. Entonces debemos, ¿verdad?, arrepentirnos porque las intenciones del corazón no son buenas. Entonces eso Dios no nos lo va a dar, ¿verdad? A veces hacemos peticiones por egoísmo, otra porque creemos que es lo mejor para nosotros o para otra persona. Vemos que alguien está pasando una situación difícil y enseguida oramos en juicio, hablamos lo que no debemos acerca de esa persona cuando realmente no tenemos todo el criterio, no tenemos toda la base de información correcta para hacer esa oración y a veces hacemos la oración incorrecta delante de Dios. Así que tenemos que tener cuidado, ¿verdad? ¿Por qué hacemos las cosas? Ahora,
Estamos hablando de esta mujer viuda, una mujer que perseveró, una mujer que no se desmayó, que no tiró la toalla, que no se detuvo ante las dificultades, sino que siguió perseverando hasta lograr lo que se había cometido. Y vemos que esta mujer, era una viuda. Vamos a hablar acerca de esta mujer. Vamos a hablar acerca de este pasaje en la Escritura que es tan conocido, pero que tiene unas características tremendas, porque empezamos hablando de que ya vimos que era un juez injusto. Por sus propias palabras, por las palabras de este juez, conocemos que era un hombre injusto, un hombre que no creía en Dios, que no conocía de Dios, que no le importaba hacer justicia y que la única forma que fue movido a hacerle justicia a la viuda fue por la perseverancia de ella, no realmente por su deseo de hacer justicia. Pero vemos además que era una viuda, mujer y viuda. Entienda esto. Mujer y viuda. Y estamos hablando en tiempos bíblicos. Era un tiempo bien difícil para la mujer porque la mujer no tenía una voz en esa sociedad. O sea, era una mujer que no podía ir sola. O sea, la mujer tenía que ser siempre representada por un esposo. El esposo era el que tenía todo. Pero esta mujer había perdido esa voz. Había perdido esa persona que le representara. Entonces era sola, era viuda. Tenía un enemigo. Alguien le robó su herencia. Entiéndalo bien. Alguien le robó la herencia cuando ella necesitaba ir delante de un juez para que el juez pues le hiciera justicia. Entiéndalo bien. Entonces tenía un enemigo. Ahora, la única persona que podía ayudarla era un juez y este juez era injusto. Entienda, o sea, la condición de la viuda parece la condición de muchos hoy día, que tienen una situación difícil, tienen un enemigo que es un obstáculo que no pueden superar. Por ejemplo, la falta de un documento legal y ya usted ha creído por años, ha hecho todo lo que ha estado en sus manos porque ese documento venga y todavía no ve la respuesta y usted sigue perseverando y usted tal vez ya dijo, bueno, esto no va a pasar nunca. O sea, tiene una condición que le es contraria y la persona que le puede hacer justicia no quiere hacer justicia y es un juez injusto, ¿verdad? Entonces, esta condición se parece mucho a la condición de muchos hijos de Dios hoy día. No es algo tan lejano. Puede que no sean viudas, pero puede ser una madre soltera o hombres divorciados que están solos, que están al frente de un hogar, que tienen hijos o que tienen que sostener una familia en alguna parte, no tienen documentos legales. O sea, hay muchos problemas que tienen en el camino, ¿verdad? Hay un enemigo común, es una situación difícil y el único que puede ayudarte, pues, es un inconverso, es un juez injusto, ¿verdad? Un juez injusto, alguien que es un impío y que no tiene temor de Dios y que por tanto no tiene ningún deseo de ayudar a nadie. Y ella tenía muchas razones para darse por vencida. Tenía muchas razones, pero en vez de detenerse, en vez de, ¿verdad?, tirar la toalla, en vez de darse por vencida, ¿qué hace esta mujer? Persistió, demandó justicia. Hasta que el juez, en fin, no tuvo otra alternativa que tomar acción en su favor. Porque cuando nosotros nos damos por vencido a la primero estamos demostrando que no tenemos ni fe ni confianza en el Dios que hemos creído. Usted y yo tenemos un Dios que ya lo ha dado todo, ¿verdad? Lo ha dado todo. Así que usted y yo no podemos dejar de confiar en Dios. Tal vez usted tenía una esperanza y como no se dio según la esperanza, entonces perdió la fe. Y es importante que usted nunca pierda ni la fe ni la esperanza en el Dios que ha hecho todo por nosotros. Aquel que fue a la cruz y que sí, fue a la cruz por fe, creyendo que nosotros íbamos a aceptar la obra de la cruz. Así que usted y yo debemos perseverar en esa obra. No podemos dejar de perseverar, no podemos darnos por vencido. Cuando lo hacemos, demostramos que realmente no estamos creyendo por fe que nuestro Dios hará lo que prometió que haría. Tenemos siempre que recordar que nuestra fe en Dios no puede ser variable, no puede estar
como la veleta al viento. Tenemos que ser firmes en nuestras convicciones porque eso nos va a permitir perseverar en Dios y seguir adelante. La fe presente ahora nos va a determinar un futuro diferente. Nosotros hoy estamos creyendo que Él va a hacer su voluntad en tu vida y la mía. Estamos creyendo que esas peticiones de oración que usted está ahora mismo presentando, Dios va a hacer algo. Por fe estamos creyendo y perseverando en nuestra fe de que Dios va a contestar tu oración, de que Dios va a hacer esa sanidad, que va a hacer ese milagro que tú necesitas, que viene un cambio a tu vida, que algo extraordinario va a hacer Dios por ti y para ti. Pero esto lo creemos por fe, porque tenemos confianza en el Dios que hemos creído y perseveramos en esa fe, perseveramos en esa confianza, perseveramos en la voluntad de Dios. De día y de noche estamos creyendo que nuestro Dios no se duerme, que sus ojos están puestos sobre sus hijos, sobre su pueblo, para guardarlos, para cuidarlo, para rodearlo, para protegerlo. Y esa es la fe que yo tengo. Yo no sé lo que usted está creyendo, pero yo sigo perseverando. Nuestra fe tiene que ser firme y tiene que ser constante. La fe perseverante es tocar la puerta de Dios tantas veces como sea necesario. Así como esta viuda tocó la puerta del juez injusto una y otra vez hasta lograr lo que ella precisaba. Ella no se detuvo, ella siguió confiando en Dios, ella siguió tocando la puerta y tocaba y tocaba y tocaba y le pedía y demandaba al juez injusto que le hiciera justicia. Usted y yo debemos hacer lo mismo, aceptar la misma actitud. Creyendo, salir a la calle a buscar un trabajo creyendo, hoy lo voy a encontrar, yo no sé cómo va a ser, si no está hecho, Dios lo va a crear para mí, Dios me da la gracia y el favor para obtener ese trabajo, Dios va a abrir la puerta, Dios va a hacer algo por mí, yo sé que Él ya lo ha hecho, Él conoce mi necesidad, Él conoce mi condición, hoy voy a seguir perseverando y voy a seguir creyendo y no voy a permitir que los obstáculos me detengan. Esa es la actitud correcta que debemos asumir, ¿verdad? Porque a veces una persona tiene dificultades económicas y tira la toalla, ¿verdad? Y dice, ay, es que yo no sé qué pasa, ¿verdad? Es que no entiendo lo que está sucediendo, yo no sé por qué Dios no me contesta mi oración, pero muchas veces hay cosas que debemos hacer, ¿verdad? Que somos nosotros los que estamos deteniendo a Dios cuando no tenemos nuestra vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero una de las cosas que nos saca directamente de la voluntad de Dios cuando permitimos que la duda, que el temor, que el desánimo venga a nuestra mente y dejemos de creer en eso que Dios ha prometido. Tenemos que perseverar. Dios es un Dios perseverante y este juez injusto puede llegar a hacer cosas buenas por nosotros cuando nosotros perseveramos, porque Dios lo puede utilizar para hacer su voluntad. Muchas veces Dios usa un médico para traer una sanidad en una persona. Dios usa un banco, Dios usa un abogado para trabajar a favor de su pueblo. Esto es simplemente Dios usa a los jueces injustos y los pone a trabajar a favor de los suyos. Y esto es importante que usted y yo lo entendamos. Nosotros estamos en las manos del Dios Todopoderoso que puede hacer cualquier cosa por nosotros. No podemos creernos simplemente que porque no hemos visto la respuesta de la manera que usted y yo esperábamos, Dios no lo puede hacer. Por supuesto que Dios puede hacerlo. Dios puede usar a todos los jueces injustos para ponerlos a trabajar a favor nuestro. Así que esto es importante. Si uno injusto puede llegar a hacer cosas buenas, cuánto más nuestro Dios, que es el juez justo por excelencia, puede hacer algo por ti y por mí. Así que esto es importante. Aprendimos que no vivimos por la justicia. Dios nos mandó a vivir por fe. ¿Ok? Nosotros no vivimos por justicia, nosotros vivimos por fe. Por supuesto que la justicia viene por causa de nuestra fe. No la fe viene por causa de la justicia. La justicia viene por causa de nuestra fe. Como hemos creído por fe, la justicia de Dios se hace manifiesta en nuestras vidas. Y eso es lo que sucedió con esta mujer. Una viuda que no tenía opciones, una viuda que no tenía alternativa, una viuda que no tenía quien la ayudara y fue y le tocó la puerta al juez injusto. Pero ella no se dio por vencida. Ella no se rindió al primer obstáculo o a la primera negativa, ¿verdad? No, insistió, creyó por fe,
siguió adelante. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que seguir creyendo, tenemos que creer que Dios lo va a hacer, que lo que Dios comenzó lo va a hacer. Tenemos que perseverar, porque lo que le agrada a Dios es nuestra dependencia de Él, nuestra dependencia de Dios, sabiendo que las escrituras hablan de que debemos perseverar, que esa palabra que Dios nos dio, que esa promesa que Dios nos dio es lo que nos sustenta, y por esa palabra estamos perseverando. Dios te dijo: por mi llaga ya yo te he sanado. Bueno, esa palabra te sustenta y tú perseveras por causa de esa promesa que Dios te ha dado. Dice: no hay justo desamparado ni mi simiente que mendigue pan. Bueno, por causa de esa promesa, tú sabes que Dios va a suplir esa necesidad. Si tú no sabes cómo, y realmente yo siempre digo, yo no sé cómo Dios lo va a hacer, tampoco me importa, no sé de dónde va a venir la provisión, pero Dios va a traer una provisión, y esa provisión va a ser la diferencia en mi vida. Él va a suplir todas nuestras necesidades. Yo no sé cómo ni de qué manera, pero Él lo va a hacer, y eso es lo que importa. La viuda tenía una promesa, tenía un argumento legítimo. ¿Cuál era la promesa de la viuda? La viuda era una mujer bajo pacto, era una hija de Israel, era una hija del pueblo de Dios. Ella tenía pacto, y ese pacto decía que ella tenía derecho a recibir una herencia, y esa herencia era lo que ella estaba peleando con el juez injusto. Simplemente había allí, mire, si usted va aquí a Lucas 18, el primer versículo dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Versículo 2 dice: diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aún ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, que sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. El versículo 6 dice: y dijo el Señor: oí lo que dijo el juez injusto. Versículo 7: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Versículo 8: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? O sea, nuestra justicia viene por causa de nuestra fe. Una mujer viuda no tenía derecho alguno según la sociedad de aquel tiempo, pero por encima de todo esto, ella tenía una palabra. Por encima de todo esto, ella tenía un pacto con Dios. Por encima de todo eso, ella tenía la fe y la convicción de que ella iba a recibir justicia por causa de que ella iba al juez injusto y le demandaba lo que legalmente le pertenecía. Usted y yo tenemos ya una victoria en la cruz del Calvario. Usted y yo tenemos ya una victoria que nos dio una herencia. Así como esta viuda recibió una herencia, nosotros también hemos recibido herencia, y nuestra herencia es una herencia incorruptible, es una herencia que se pagó a precio de sangre. Esa herencia incluye nuestra sanidad, nuestra salvación, nuestra liberación, nuestra paz, nuestra justicia. Esa paz ya lo incluye todo. Esa herencia tiene todo un paquete. Usted y yo necesitamos recordar esto una y otra vez. Entender que ya Cristo alcanzó para nosotros todo lo que usted y yo necesitábamos, y debemos seguir adelante y no pararnos y seguir demandando nuestra justicia y seguir orando, porque la respuesta ya está en camino. Yo no sé cuál es tu necesidad en esta noche, yo no sé qué tú le estás creyendo a Dios, pero yo sé que Dios está listo para contestar oraciones. Dios está listo para escuchar a aquellos que se acercan al trono de la gracia para el oportuno socorro. Y vamos a unirnos todos para orar por nuestra familia, por aquellos que no conocen a Cristo, por aquellos que tienen necesidad. Y usted y yo sabemos que en nuestras familias siempre hay alguien que tiene necesidad de Cristo. De hecho, todos tenemos necesidad de Cristo. Así que oremos juntos. Padre, en el nombre de Jesús, ahora mismo yo presento cada una de estas familias que han sido, Padre, por nombre presentadas delante de ti. Padre, aún así también uno nuestras familias todas, y yo declaro, Señor, que hoy tú tienes misericordia de cada uno de ellos. Señor, en el nombre de Jesús venimos declarando misericordia, Señor. Abre los ojos del entendimiento. Envíale obreros de las mies, obreros que le hablen de ti, obreros que los lleven a un encuentro contigo.
contigo, obreros que le presenten, Padre, tu amor y tu misericordia, obreros que le hablen de lo que tú eres capaz de hacer, Señor, en el nombre de Jesús, obreros que le testifiquen de tu obra, que le testifiquen de la cruz, Señor, en el nombre de Jesús, que ellos puedan ser tocados, que su vida pueda ser cambiada, que ellos no tengan que seguir sufriendo, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te pido misericordia. Ten misericordia, Señor, por cada una de esta familia. Ten misericordia por los hijos. Ten misericordia por los padres, por los hermanos, por los sobrinos, por los tíos, por los suegros, por los abuelos, Padre, en el nombre de Jesús, por los padres, Padre, pero que ni uno solo se pierda. Señor, donde quiera que ellos estén en nuestros países, en ciudades, en otras ciudades, Padre, lejanas o cercanas, no hay distancia para tu Santo Espíritu, Señor. Envía obrero que le hablen, obreros que le quiten las vendas del entendimiento, obreros, Señor, que le hagan reconocer su necesidad de ti, su necesidad de cambio, Señor. En el nombre de Jesús pedimos y clamamos por nuestras familias, Señor, para que tengan un encuentro contigo, para que ellos puedan tener vida eterna, Señor. En el nombre de Jesús clamamos por cada uno de ellos, Señor, y hoy yo declaro, Padre, así como dice tu palabra, yo y mi casa somos salvos, yo y mi casa hemos de servirte, y yo declaro que cada una de estas familias, Señor, va a tener una cosecha de alma. Hablamos cosecha de alma, Señor, la cosecha más grande que hayamos tenido en nuestras vidas, Señor, que tú toques cada una de nuestras familias, Padre. Clamamos por ellos, ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Padre, en el nombre de Jesús. Creemos por esa salvación. Creemos por la salvación de los nuestros. En el nombre de Jesús.